Compartido, tu encuentro con la radio todos los días. Y el mensaje se potencia. Recibimos a Daniel Suárez. ¿Cómo estás, Dani? Bien, Alfredo, buen día. Buenos días, gracias por venir. No, por favor, un placer. Gracias, es un placer recibirte. Bueno. Estamos inquietos por la realidad argentina, por el hoy. Sí. Todo parte de un término que empezó a escucharse con mucha habitualidad en los últimos tiempos, que es la estanflación. Upa. Y a partir de ahí te tiro la pelota. Y sí, bueno, digamos que es una definición, es la unión de dos conceptos, el estancamiento y la inflación, que tienen orígenes diversos las dos. Una cosa, como es el estancamiento, la inflación tiene un origen más preciso, digamos, más determinable, pero la sensación que concurre es que no se crece como sociedad, no es posible de tener desarrollo sostenido, y recibimos continuamente un proceso inflacionario que deteriora nuestros ingresos y nuestras posibilidades de compra. Ahora, si es estancamiento más inflación, seguramente la causa son errores propios. No hay Normalmente, digamos que la Argentina es un país complejo por cómo los argentinos no resolvemos los problemas, no por cómo los resolvemos, cómo no los resolvemos. Eso es lo que le da complejidad a la realidad. Claro, acumulamos problemas claros que ningún país, ni siquiera de los diversos orígenes políticos, errores comete, y los venimos acumulando durante décadas y no los resolvemos. Es decir, nosotros tenemos un problema muy grave de integración al mundo. Si bien somos geográficamente hablando, estamos bastante distantes de los grandes centros de consumo y producción de alto nivel adquisitivo, como puede ser Europa o Estados Unidos, hoy en día con las comunicaciones que hay, eso se ha cortado muchísimo. No debería ser el obstáculo que nos representa, nos aísla tanto. Es decir, nosotros tenemos un problema estructural para tener un crecimiento sostenido, que es estar integrados al mundo. Y este concepto es un concepto muy amplio porque significa muchas cosas que a los argentinos por ahí nos cuesta ver o entender. El mundo tiene una orientación, un sentido, un progreso, un sentido de progreso, nos guste o no nos guste, funciona de una manera. Nosotros pretendemos funcionar de una manera muy distinta a la que funciona el mundo en muchos conceptos. Entonces eso nos aísla, nos somete a cambios internos que no son sustentables. No tenemos una certeza para los próximos, no te digo 20 años, para los próximos 5 años o 3 años, en cómo aplicar las inversiones. Por lo tanto, no podemos producir cosas que el mundo consume regularmente y variadamente. Es decir, los consumos van cambiando y los estilos y las formas de vida van cambiando. Entonces, uno se tiene que adaptar como sociedad a lo que pasa en el resto del mundo, o te quedás afuera del sistema y perdés escalones sistemáticamente. Entonces, un caso crítico en la Argentina, la mano de obra de calidad. Es decir, no tenemos buenos sueldos, ganamos muy poco en dólares, es cierto. Ahora, ¿cómo es nuestro sistema laboral? ¿Es más o menos como el de los países que nos rodean? Por ejemplo, Brasil. Brasil tiene una carga tributaria del 28-26% y un sistema de indemnización que es a través de un seguro. Nosotros tenemos una carga del 50 y pico % y un sistema de indemnización que es a cargo del empleador. O sea, estamos lejísimos. Necesitamos converger en algo que sea parecido. Y no estamos hablando de un país con un gobierno de extrema derecha. No. Estamos hablando de cosas de sentido común, ni siquiera estamos hablando de ideología, Alfredo, acá, por favor. Es decir, no, bueno, pero quiere decir, viste, que a veces dicen, no, pero viste, en los países capitalistas, pero hay discusiones que están saldadas hace años, menos en Argentina, décadas. Por ejemplo, la inflación. El 99% de los economistas, los países, las administraciones convergen en que es un problema monetario. El Estado imprime más dinero del necesario para el intercambio de bienes y servicios, por lo tanto genera una distorsión donde mucha gente que no debería tener poder de compra la tiene, y genera una continua promoción de intentar que la gente tenga mejor consumo a través de ponerle dinero en el bolsillo. Y la gente, eso es un error
castigado en todas las sociedades, porque se sabe que eso conduce a una inflación permanente, estructural y absolutamente que causa muchísimo daño a la sociedad a lo largo del tiempo, porque no hay una exigencia por integrarse al mercado laboral. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? La gente piensa que es pobre porque no tiene dinero en el bolsillo. En realidad la gente es pobre porque no sabe hacer nada que le sirva a otras personas para su desarrollo, es decir, para intercambiar por bienes y servicios. Entonces, agrandando el empleo estatal, vos lo que generás es una enorme bolsa de ineficiencia, donde la gente necesita, recibe un recurso y no genera nada. Entonces generamos enormes masas de dinero para mantener enormes cantidades de cosas, bienes, personas o sistemas que no representan un balance entre los bienes y servicios. Esto es un poco técnico. Vamos a la cosa más práctica. En otras crisis nosotros tuvimos un club del trueque. Creo que tenemos una edad parecida y nos acordamos, ¿no es cierto? El club del trueque tenía un principio muy sano. Yo hacía un arreglo de zapatos, lo intercambiaba por un vecino que reparaba una bicicleta. Cambiábamos una bicicleta arreglada por un zapato arreglado, cambiábamos una milanesa por 1 kilo de zapallo, ¿sí? En un punto, ese club del trueque, vinieron las personas de otros pueblos y dijeron, miren, para compensar las diferencias de valor, vamos a incorporar un bono que se llama arbolito. Entonces el arbolito vale 1 peso, tantos arbolitos, tantos zapallos. Entonces, en ese momento tuve una discusión porque en realidad lo que estaban haciendo era poner dinero en el sistema. Si ya había dinero, ¿para qué poner un arbolito? Lo que pasó es que como el arbolito nadie se sabía quién lo imprimía, y empezaron a venir muchas cantidades de arbolitos impresos a llevarse los bienes y los servicios, la gente se quedó en la mano con un montón de arbolitos que no tenían ningún valor y perdió sus bienes y servicios. Eso es lo que pasa con la inflación. Hay un montón de dinero circulando que no tiene su correlato en bienes y servicios que generan un poder de compra artificial. Entonces, los argentinos somos expertos en generar soluciones por atajos que conducen a desastres. Lo hemos hecho durante décadas. Entonces, lamentablemente, cada tanto volvemos a este punto. Nos damos cuenta que el Estado es inmantenible, nos damos cuenta que no hay impuesto que alcance para seguir financiando este proceso, y nos damos cuenta que pedimos prestado a todo el mundo y no le podemos devolver, y nos damos cuenta que en algún momento tenemos que parar y decir, bueno, a ver, ¿cómo esto puede funcionar de una manera sustentable en el tiempo? Eso es lo que estamos viendo en este momento. Esta inflación en forma progresiva, y como el cuento de que, viste, el sapo se hierve cuando lo pones en agua fría, pones el fuego a calentar y en un momento el agua rompe el bol y el sapo se muere. Bueno, estamos con el agua a punto de hervir, porque esta inflación venimos hace casi 11 años que no generamos empleo privado. Hace casi 20 años que no generamos crecimiento con desarrollo. Hace casi 5 décadas que la Argentina tiene enormes problemas de inversión. Sin inversión no hay trabajo de calidad. Pero para tener inversión tenés que tener reglas de juego estables. Entonces cada tanto nos quedamos con los depósitos de la gente, cada tanto arruinamos el sistema financiero, cada tanto arruinamos el mercado laboral con leyes impagables, y todo eso atenta contra la inversión. Entonces la Argentina tiene que repensar un montón de situaciones a lo largo, ancho del país, municipios, gobernaciones y nación, cómo articular un sistema que tenga integración al mundo y sustentabilidad. Son las dos cosas que sacan a los países de la pobreza, lamentablemente. Cualquier ejemplo es válido para... Después de lo graficar. poco que ha anunciado el presidente Milei, Sí. ¿crees que es el camino correcto? ¿Qué vamos a vivir en los próximos meses? Mira, yo creo que la idea clara la tiene mucha gente. El problema es instrumentarla, porque incluso los argentinos somos muy ciclotímicos. Todos queremos que, digamos, de alguna manera esto se arregle y la situación para los argentinos sea lo menos dolorosa posible, pero ninguno queremos que nos cobren a nosotros el ajuste. Entonces, lo que hasta ¿Y ayer... por qué me lo van a cobrar a mí si yo no tengo nada que ver? Y esa es la reflexión media argentina general, pero de alguna manera vos te pones a revisar con lupa, no con una lupa muy gruesa, simplemente con un peine ancho, no con un peine fino,
Y cada sector tiene enorme cantidad de privilegios sobre otros sectores que han ido logrando, porque somos especialistas en crear leyes que no se pueden financiar, ¿viste? Entonces, como tengo un amigo en el Congreso y me va a acomodar esto, vamos a través del sindicato generar un sistema de educación permanente para el empleado de tal sector, y vamos a crear un instituto que va a beneficiar a no sé qué, y le metemos un 0,5% a las cargas sociales, para generar eso. Entonces le junto la cabeza, 0,5% parece imperceptible en 3 millones de afiliados que tiene el gremio, arma un instituto que recauda 100 millones de pesos todos los meses y la plata desaparece, porque el instituto nunca funciona. Ahora, ese medio por ciento de las cargas sociales, vos te pones a revisar todos los convenios y hay 10. Entonces las cargas sociales pasan de ser del 30 al 40, porque todos le agregan un medio por ciento, un 0,8. Y pasa... Vos te pones a revisar quintas, los sistemas previsionales. Cada provincia tiene un sistema previsional. Cada provincia se jubila con sumas que nadie sabe de dónde salen, ni cómo salen. Algunos se jubilan a los 50 años, otros régimen especial a los 55, otros a los 57, otros a los 60, otros se jubilan a los 30 años. Tenemos jubilados por invalidez como si hubiéramos tenido 10 guerras mundiales. Es todo. Si vos te pones a revisar y a pasar el peine, encontrás agujeros por todos lados, que son infinanciables. Porque vos te pones a revisar la cantidad de dinero que se dilapida en cosas que vos ni sabés para qué sirven, y te agarrás la cabeza, porque eso tenemos un concepto muy raro. Nosotros creemos que los argentinos en general, que cuando, por ejemplo, inventamos así una cuestión con una ley y le damos trabajo a mucha gente que no es trabajo, porque mucha gente ni siquiera va a trabajar, está en la casa, y le damos asesoría y cosas para que la gente cobre, eso no es robar. Y eso es robarle al Estado de una manera legal, pero es robarle al Estado. Cosas que en otros países ni siquiera se piensan, acá se instrumentan con una delicadeza y con una insistencia y con un saqueo al Estado que es increíble. 15 puntos del producto, es decir, el 15% de lo que Argentina produce es déficit. Es una enormidad inconcebible. Tener el 20% de inflación que vamos a tener pronto por mes. Tenemos por semana lo que un país organizado tiene por año. Es una cosa que hubiera metido preso a cualquier político en cualquier país. Acá en la Argentina es lo más normal. Entonces, nos asusta un poco este momento, porque va a haber que sincerar precios. Están los precios absolutamente descalibrados, porque hay precios que han subido conforme al ritmo de la necesidad, y hay precios que no han subido porque el gobierno los ha pisado. Entonces tenés que un par de zapatillas vale lo mismo que un mes de alquiler, lo cual es imposible. Algo está mal. Algo está mal. Es decir, hay un famoso índice que se llama el índice McDonald's, que es lo que vale una hamburguesa McDonald's o de una marca X conocida en todas partes del mundo. Entonces, cuando vos estás muy lejos de lo que vale en el resto del mundo, estás con tu moneda depreciada. Cuando estás muy cerca o por encima, estás con tu moneda apreciada. Bueno, estamos con todos esos índices absolutamente descalibrados. No resistimos ninguna prueba internacional de educación. Pasó la prueba PISA, que es una prueba normal. El 70% está por debajo de los saberes mínimos medios de cualquier país. O sea, es un problema gravísimo, Alfredo. No tenés capacitación en los últimos 20 años de una forma que integre a la gente a un trabajo en el mundo, en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, mi papá, 90 años, estudió 6º grado de campo en La Blanqueada. Con los saberes que adquirió, la letra y las capacidades matemáticas y de comprensión de texto, pudo llegar a entrar con examen a un banco. Hoy en día, yo no sé si un chico que termina el secundario, que termina, no sé si el 16 o 20%, una muy pequeña parte de la población, puede, con los saberes que adquiere, entrar en una empresa como Toyota, que habilitó para 200 puestos para 250 personas y no pudo conseguir ninguna. No tenemos ingenieros. Si se reactiva el país, tenemos que importar ingenieros, tenemos que importar analistas de sistemas, ciencias duras, tenemos problemas terribles. Entonces, es un problema muy, muy complicado, muy grave, que yo creo que no somos demasiado conscientes de lo lejos que estamos, del terreno que estamos perdiendo. Porque nosotros, no es que no avancemos, por ahí estamos siempre igual, pero el mundo sigue avanzando. Las inversiones siguen fluyendo, se van constituyendo polos de inversión en otros países y no con suficiente calidad ni intensidad en la Argentina. Tenemos enorme cantidad de recursos que no se explotan porque
no me gusta la cara de uno, porque la ley, porque vaca muerta esto, porque la minería lo otro, porque la pesca no sé qué pasa, que tenemos uno de los mayores litorales marítimos del mundo y todos vienen a pescar acá, españoles, chinos, yugoslavos, todos vienen a pescar, menos nosotros. Recursos increíbles que no podemos concretar la forma de que produzcan de una manera sustentable y ordenada para la Argentina, para la población en general. Yo creo que son problemas, es una opinión muy personal, ¿no? Y por ahí no sé si es la más correcta. Yo creo que son problemas que la Argentina va a tener que pensar a los próximos 20 años, pero toda la clase política sentarse a hacer un mea culpa, no irse alegremente de un congreso diciendo ya vamos a volver con este desastre que dejaron, 50% de pobres, 20% de inflación mensual y piensan volver. No, y además de eso están ya hay dirigentes, por ejemplo, los movimientos piqueteros que ya dicen, no, nosotros vamos a salir a romper todo, porque a romper todo no, a movilizarnos. Y claro, porque hace 20 años que, es decir, una persona en la Argentina se jubila cuando nace, le dan la UH cuando nace, a los 18 años le dan el plan, a los 30 años le dan el otro plan, le potencian que el hijo, que esto, que aquello. Y es una cosa que no pasa en ningún país del mundo. Me encantaría que todo el mundo viva sin trabajar, pero la verdad que si el Estado argentino larga todos los meses 18 millones de cheques sobre 44 millones de habitantes, tenemos que poner un poquito a pensar qué estamos haciendo, porque hay algo que no está funcionando. Y ¿por qué se producen estas crisis tan graves? Porque todas las leyes que van metiendo nuestros honorables diputados y senadores provinciales y nacionales para gasto del Estado no tienen cálculo de recursos y son un costo fijo. Vos metés jubilaciones sin aporte, es un costo fijo. Vos metés planes, es un costo fijo. Todos los meses hay que pagarlo. Costo fijo y para siempre. Claro, y para siempre. Porque acá se crean capas geológicas, todos los gobiernos pasan y te van dejando. Los empleados que metió el gobierno anterior van quedando, porque el Estado argentino es el único empleador del mundo que no puede echar a nadie. Entonces, continuamente se van acumulando capas geológicas. Pero ¿cuál es el problema grave? Que los ingresos son variables. Vos tenés una empresa privada, Alfredo, como yo. Hay meses que te va bien, hay veces que no nos va bien, y a veces pasamos un semestre que es un desastre, y vos sabés que tus costos fijos tenés que manejarlos de una manera muy cuidadosa, porque si no te llevan a la quiebra, como estamos en este momento en la Argentina, en la quiebra, llenos de costos fijos, leyes firmadas y compromisos asumidos, pagaré y promesas de pago firmadas por todo el universo, y no tenemos recursos para pagarlo. Pareciera que estás como proponiendo indirectamente eliminación de todos los derechos. No, yo no quiero que se elimine ningún derecho que no sea justo y razonable. Es decir, las sociedades todas tenemos derechos y todas las sociedades tienen obligaciones. Acá el problema es que tenemos muchísimos derechos y tenemos muy pocas obligaciones. Entonces, hay que balancear. Yo creo que hay muchísima gente que necesita y hay muchísima gente que no puede trabajar por muchas razones, pero hay muchísima gente también que puede trabajar y no lo hace. Entonces, creo que todo esto es muy tentador para un político agarrar un sillón y empezar a repartir cheques y darle cosas a todo el mundo y conmoverse por cada situación, ¿viste? Pero estamos regalándole viajes a Bariloche a gente que lo puede pagar. Estamos regalando subsidios a gente que no necesita. Entonces hay que revisar un poco también lo que se hace, porque esto también la gente, me parece que la expresión, no sé si nuestro actual presidente Milei, la verdad que no lo conozco, no tenía ningún tipo de relación más que lo que leo en los diarios, no sé si la gente lo votó en general porque lo quería, lo conmovía lo que hacía, o porque se hartó. Me parece que hay una gran parte de la población de que se hartó de lo que estaba viviendo. No sabe lo que va a vivir, pero se hartó de lo que estaba viviendo. Y hay dirigentes políticos que no han tomado nota de esto, o lo hacen desde el plano teórico solamente. Yo creo que hay una parte de la clase política argentina que ha crecido y ha fomentado y ha desarrollado este sistema del cual vive y mantiene una provincia entera o un municipio entero. Entonces generan tanto empleo público y generan tanta relación de dependencia que son como los dueños del sector, se apropian de los recursos económicos, porque el mismo gobernador es dueño de la azucarera, de esto, de lo otro, es dueño de la mitad de la industria de su provincia, de la poca industria que hay, el resto es empleo público con el cual obtiene los votos para seguir gobernando. Lo cual es un tema que habría que revisar, porque entramos en la onda califato de Arabia, ¿viste? Son sistemas que no son ni republicanos, ni generan
igualdad de oportunidades. Vos cuando desde un gobierno proponés destruir el mérito y que las cosas en una sociedad no se ordenen por mérito, sino por acomodo, lo que estás haciendo indirectamente es un castigo social, porque la gente que decide, en muchos casos, no te digo en todo, pero en muchos casos no tiene ninguna capacidad para decidir lo que está decidiendo. Y genera estos temas que estamos viviendo. Pareciera que uno de los temas en discusión, de los temas de fondo en discusión, es el volumen del Estado. Se dice el Estado presente, que sería el Estado presentísimo. Y se dice, no, mi ley, nada de Estado, por todo el mercado destruye todo porque es perverso, porque me parece que son exageraciones, ¿no? Sí, la verdad que lo que se pierde es el sentido común. La Argentina durante 6 décadas tuvo un Estado que no participaba en más del 18 al 20% de la economía total. Durante otras décadas llegó a tener el 32-33% del movimiento económico argentino, y ya se lo consideraba un Estado con unas empresas públicas, cuando Menem privatizó, que tenían 10 veces el empleo que necesitaban y qué sé yo. Pero ahora estamos en un Estado que, directa o indirectamente, participa del 55% de la economía del país. Lo cual estaríamos viviendo en Finlandia, en Noruega, en Suecia, siendo ciudadanos del mundo, viajando, teniendo 3 veces vacaciones por año, teniendo el mejor rango educativo del planeta, pero no pasa nada de eso. O sea, hay un Estado enorme que no se sabe lo que hace, en una gran parte. Entonces, evidentemente va a haber que reformular esa parte del Estado. Evidentemente hay muchísima gente de muy buena fe que trabaja recontra bien en el Estado y que supongo que seguirá trabajando. La verdad que yo no sé lo que piensan hacer, pero también hay enormes sectores, hay una gran cantidad de gente que cobra y no presta ningún servicio al Estado, y eso hay que revisarlo, evidentemente, de alguna manera. Se habla de los próximos meses y de las dificultades que vamos a enfrentar. Sí, va a ser muy difícil. Creo que si el mercado sincera los precios de la manera que viene, de una forma desordenada, va a ser mucho más problemático. Porque el presidente habló de shock, o sea, de sincerar. La idea aparentemente es otras terapias que ya hemos tenido, como cuando fue el plan de Cavallo, la convertibilidad, o como cuando fue en su momento el plan austral. Vamos a ver mañana cuáles son las novedades, los comentarios previos que hay. Lo que se conoce por lo menos son el cierre de algunas canillas, digamos, de flujos de fondos que van a afectar, pero creo que el tema más complicado es normalizar el problema de la energía, las tarifas de la energía, que eso ha sido una forma de subsidio muy alta y que va a traer muchos inconvenientes a toda la población, me parece, y ya lo estamos viendo con el tema del combustible, que está aumentando anoche, no sé, 15%, 30%, está pegando unos saltos importantes. El otro problema va a ser la inflación de diciembre, enero y febrero, es decir, que los precios que se acomoden ahora se van a seguir reajustando hasta que encuentren un equilibrio. Y el otro problema va a ser el sector privado, cómo va a enfrentar sus obligaciones, porque todo lo que va a subir también va a afectar mucho al sector privado, que ya viene bastante, algunos sectores no tanto, pero otros sectores bastante apretados con sus ingresos. Así Martín Redrado decía hace unos días, no endeudarse, ajustarse, y lo que te sobre gastarlo en el supermercado. Sí, es una regla básica muy útil, y lamentablemente la Argentina ya ha pasado por estos procesos donde hemos sufrido varios meses y después los gobiernos volvían a cometer el mismo error, volver a endeudar. Eso te iba a decir, ¿por qué fracasaron esos dos planes tan importantes? Se pierden los objetivos y no se resisten a las presiones. Es decir, acá en un momento Brasil tenía problemas terribles en los años 70, se juntaron todas las fuerzas políticas, hicieron el famoso el plan alto es el... Sí, y Brasil dijo... El plan alto es el sector de la Cancillería, ¿no? Sí. Bueno, digamos, la solución de Brasil es integrarse al mundo y exportar. Durante 40 años vamos a tener un tipo de cambio relativamente alto, vamos a tener esto, vamos a privilegiar las inversiones que favorezcan la exportación. Instaló a IBM en Brasil, instaló a las corporaciones que desarrollaban software, instaló un montón de industria de tecnología de punta, pero tardó 40 años Brasil en sacar a casi 1/3 de la población de la pobreza. No toda, 1/3.
Y Brasil ahora ocupa un lugar bastante importante en el mundo, país 7, 8 en producción a nivel mundial, es realmente un gigante para nosotros en este momento. Y sin embargo sigue teniendo mucho pobre y sigue teniendo mucho conflicto social, pero sabe que el camino es seguir invirtiendo y generando puestos de trabajo de calidad. La Argentina tuvo ese camino. En los años 40, esto lo dicen los libros, yo no lo viví, la Argentina, el PBI de la Argentina, el Producto Bruto Interno, lo que la Argentina producía, era el 50% de todo Sudamérica, incluido Brasil. Argentina tenía un tamaño de 10 veces Chile y casi una vez y medio Brasil. Ahora somos una sombra de eso. Tenemos muy poca producción para la capacidad de país que podemos tener. Tenemos una ventaja enorme, una enorme cantidad de recursos naturales y muy poca gente. Los argentinos no entendemos la importancia de que somos muy pocos habitantes para tanto territorio. España es un país que es más chico que la provincia de Buenos Aires, tiene 70 millones de habitantes. Es decir, estamos favorecidos por un montón de cosas. No debemos quedarnos en que el Estado recauda fácil y puede repartir fácil. El Estado tiene que ser el promotor y la guía de las inversiones que nos inserten en el mundo para ser un supermercado del mundo, por ejemplo. ¿Cómo puede ser? Esto hace 20 años que me lo pregunta, nadie me lo puede responder. ¿Cómo vos has estado muy cercano a la industria de la carne, Alfredo, y me vas a entender perfectamente? ¿Cómo puede ser que la Argentina no tenga una marca mundial de hamburguesas que todo el mundo diga, vaya a un supermercado en cualquier parte del mundo y diga, quiero comer la hamburguesa argentina? No puede ser. No puede ser que el mundo no tenga un fideo argentino líder. No puede ser. Tenemos una de las mejores llanuras del planeta, una de las 5 mejores llanuras del planeta. No puede ser que no seamos líderes mundiales absolutos en, por ejemplo, aceites. No puede ser. Todo supermercado del mundo tendría que tener una botella de aceite argentino. Hay algo que no estamos haciendo bien. Es evidente. Es evidente que no es decir, casi no tenemos frigoríficos de nacionalidad argentina, Alfredo. Se han transnacionalizado todos. No podemos manejar la producción de la carne porque no tenemos política. No tenemos continuidad. Lo único que tenemos es saqueo a la empresa privada para comprar votos. Esa es la triste verdad argentina, que los políticos deberíamos ponernos todos, me incluyo porque he estado mucho ahora ya hace tiempo que no estoy, pero tendremos que ponernos todos a pensar. No podemos manejar la cosa pública de esta manera. Empezamos obras, rompemos toda la calle 24, 6-7 meses para hacer 10 rampas. Es decir, yo entiendo que la cosa se complica, que hay muchos problemas, está todo bien, pero tiene que haber un orden para hacer las cosas y una forma. Justamente Navarro, quería llegar a este lugar. Navarro, provincia de Buenos Aires, 22.000 habitantes. Ex capital provincial del tambo, porque teníamos tanto tambo que éramos un orgullo. Ya no es así. Tenemos la mitad de la producción de hace 50 años. Exacto. Bueno, tenemos ejemplos claros, acá nomás. Podemos analizar por qué Navarro no es líder en la industria láctea. Tenemos industria láctea, pero tuvimos mucho más. ¿Por qué no tenemos la capacidad, junto con otros pueblos, de generar algo que proteja la producción tambera? O que le dé una forma que sea viable y sustentable en el tiempo. ¿Por qué la industria no tenemos atractivos en Navarro para... Bueno, es un problema nacional la industria y podemos decir que pasa en todo el país, porque realmente si Argentina no está integrada al mundo no puede fabricar cosas que se exporten y eso limita muchísimo. Fabricar solo para el consumo interno, somos muy pocos habitantes y tenemos realmente un cuello de botella muy grande porque no tenemos escala. Es decir, 44 millones de habitantes en la Argentina, nosotros podemos producir leche para a lo mejor 2.000 millones de personas. O no te digo 2.000, es un bolazo. Te digo 300 millones de personas. Bueno, tenemos que cambiar el sistema. ¿Por qué lo hace Nueva Zelanda, lo hace Australia y no lo podemos hacer nosotros? Tenemos que revisar qué se hace en el mundo, compararnos. Las comparaciones a veces son odiosas, pero a veces son muy útiles porque las sociedades solucionan sus problemas. ¿Por qué Uruguay, Brasil o Chile no tienen inflación y nosotros sí?
fijémonos, algo estamos haciendo de una forma tan extraña, o tan rara, o tan perjudicial, que no nos decimos la verdad. Entonces, tenemos que dejar de emitir. Hay consenso. Bueno, para dejar de emitir hay que dejar de gastar en cosas que no se puede gastar. Claro, si no se emite no se puede solventar. Claro. O dejamos de gastar o... Claro, la crisis es porque no tenemos quien nos preste más, entonces emitimos papelitos de colores que ya dejan de ser billetes para pasar a ser arbolitos del trueque, que ya no valen nada, para poder seguir comprando cosas y pagando cosas que son impagables. Entonces tenemos que revisar nuestra estructura. Evidentemente el ajuste nos va a llegar de una manera u otra a todos, porque nos llega a través de la inflación. El impuesto más caro que pagamos en la Argentina es la inflación. La inflación es un impuesto que corroe el sistema familiar, no te permite ahorrar, te genera una inestabilidad permanente y no te posibilita programar ninguna inversión. Vos querés cambiar mañana el techo de tu casa o querés cambiar, hacer una habitación nueva. Con esta inflación vivís corriendo atrás de los precios de los materiales y de la mano de obra, no sabés quién te cobra cada cosa, no podés proyectar. Entonces, lo peor que le puede pasar a cualquier país es la inflación, ya lo saben en todo el mundo. Ningún presidente norteamericano puede exigir su renovación, es decir, en Estados Unidos es 4 más 4, ¿no? Por proponer su reelección si supera el 3% de inflación anual. Ya lo saben. Ningún presidente se equivoca de tal manera. Con la pandemia tienen una excusa, llegaron al 8 porque tuvieron que hacer alguna cosita, pero automáticamente contrajeron toda la economía para volver a una inflación razonable, que es el 3% anual, no semanal como acá. Entonces, es el peor impuesto, es lo que... tenemos casi el 40 y pico % de pobreza, vuelca a masas de gente a la pobreza, que gente que no se puede recuperar en el mercado, se cae de la clase media. Subirse a la clase media significa estar pidiendo por favor que el Estado te regale una casa, porque no pueden subirse, no podemos construir una casa por nuestro propio medio, no podemos tener un salario digno, no podemos proyectar, nadie puede programar una inversión. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, todos los políticos en la Argentina, y decir, muchachos, terminemos con la inflación, tomémonos un año, 6 meses, un año y medio, no sé, pero volvamos a estándares normales, racionales, y dejemos de emitir dinero y dejemos de gastar en cosas que no tienen sentido. Gabriel Berlet dice, saludos a Daniel, gran persona, buen compañero de pesca. A propósito de pesca, ¿cómo está la situación del club? Y mal, como hace un año, estamos bastante complicados. Hablamos la semana pasada, nada se ha modificado. En un momento se habló del Consejo Deliberante, que podía haber una movida. Sí, pero el Consejo autoriza, pero no propone. Es decir, si el Poder Ejecutivo no dispone, el Consejo Deliberante no puede convalidar. No es su función, obviamente, y se entiende. Pero lamentablemente no. Estamos buscando otras alternativas porque no hay solución posible. Es decir, no es viable el Poder Ejecutivo tiene sus intereses, quiere disponer del predio, es comprensible, pero no tenemos una alternativa que nos permita mantener la estructura que venimos desarrollando desde hace 60 años, con personal ahí en blanco, a cargo, es decir, con una actividad que sea sustentable, y no le podemos exigir a los asociados que paguen el sueldo de un empleado todos los meses, porque si no tenemos predio no tiene sentido. Entonces, bueno, habrá que amoldarse a la nueva realidad. Eso es lo triste. ¿Ustedes dan por cerradas ya las negociaciones, las conversaciones? No sé si damos por cerrado. No encontramos algo que nos permita proseguir en el tiempo ahí en el predio de la laguna. Es decir, el Poder Ejecutivo pretende o dispone que tengamos un comodato solamente sobre el galpón donde tenemos los botes y sobre alguna instalación más, pero no podemos desarrollar actividades que... Hay que ser claros en esto, es decir... el Club de Pesca fue muy ordenado durante mucho tiempo. Incluso en la pandemia estuvo 2 años cerrado, igual se pagó el sueldo. ¿Por qué? Porque teníamos un esquema donde alquilábamos a parcelas a una cuota fija mensual, a casillas rodantes, que nos permitían pagar los sueldos, mantener el predio, teníamos el quincho con una renta que nos permitía cortar el pasto. Entonces teníamos un equilibrio. Si no podemos tener parcelas y tener un ingreso mensual, la laguna es un complejo muy deficitario. El municipio de Navarro pone una fortuna de plata para mantener la laguna todo el año, que trabaja realmente 2 o 3 meses, pero 7 o 8 meses al año, de lunes a viernes está prácticamente cerrada. Hay que
pagar la luz, hay que pagar, cortar el pasto, pagar el mantenimiento, arreglar las cosas que se rompen, todo con ingreso cero. Entonces, ¿cómo generás un ingreso para que eso sea equilibrado todo el año? Bueno, nosotros lo habíamos logrado a través del alquiler de parcela fija. Un sistema que el municipio ahora dice que no lo podemos tener, por lo tanto, no tiene demasiado sentido, no tiene sentido económico estar ahí sosteniendo algo a pérdida, porque el municipio lo hace porque lo hace con fondos propios. Pero vos imaginate la cantidad de... El municipio monta espectáculos en Laguna para que el pueblo tenga una distracción, pero paga todo el municipio. Es decir, ¿cuál es la cuenta ahí? ¿Cuánto cuesta 30, 40 personas que trabajan en la Laguna todo el año, la luz todo el año, el gas, los servicios, las inversiones? Entonces, lamentablemente es un tema que nos supera y que no sé si lo vamos a poder sostener en el tiempo. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Ojalá que 2 o 3 recomendaciones para el ciudadano argentino. Bueno, hay que ser prudentes con las deudas, prudentes con los gastos, hay que tener en cuenta que la inflación va a ser muy alta y eso nos va a deteriorar mucho el poder de compra. Lamentablemente el peso se va a devaluar, entonces hay que ir al supermercado y comprar ahora, estoquearse, porque la inflación no nos va a ganar. Es decir, esto ya hemos vivido con alta inflación en la Argentina, y cobrábamos el día 1 y del día 1 al día 5 hacíamos la compra de todo el mes porque sabíamos que el día 20 iba a ser más caro. Va a volver a pasar. Y esto está pasando ya está pasando hace 2 o 3 meses o 4, y va a volver a pasar porque hay que reajustar los precios relativos y va a ser una cuestión natural que se dé, porque no se puede seguir en este camino. Así que lamentablemente son 2 o 3 meses duros. El verano ayuda porque el verano tiene más distracciones, digamos, uno tiene vacaciones, tiene tiempo de hacer las cosas en casa, pero yo que soy nieto de quinteros y tener quintas va a venir bien, poner unos tomatitos en el fondo, no va a estar de más, el que pueda tener alguna gallinita no va a estar de más. Hay que volver a ciertas costumbres sanas que nos han ayudado mucho toda la vida. Muchas gracias, Daniel. De nada, Alfredo. Daniel Isual estaba con nosotros, faltan 8 para las 10. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.